Bienvenidos una vez más al podcast de Más Allá de la Historia de México Historiador. Y hoy estamos con uno de nuestros amigos monarquistas, nuestro amigo de la cuenta del monarquista de Instagram. Y hoy les vamos a hablar sobre un tema muy importante, sobre todo en la historia de las monarquías y del mundo. Y hablaremos nada más ni nada menos que de los Habsburgo, una familia cuya influencia en Europa y en la historia ha sido muy importante. E incluso tiene legado en América Latina, tema que también vamos a abordar. Pero dinos tú, mi amigo, ¿qué es lo que nos podrías decir de los Habsburgo? Recordemos que desde los tiempos del Sacro Imperio Romano Germánico hasta el Imperio Austrohúngaro han estado presentes y hoy en día existe esta dinastía viva. Pero dinos un poquito más, ¿qué es lo que nos podrías decir? Claro, también, si quieres gustas presentarte, gracias por venir a esta plática, pero a ver, dinos. ¿Qué tal? Primero que todo, un gusto estar de regreso. Creo que la última vez que nos encontramos fue esa vez que nos reunimos varios, ¿no es cierto? La reinita, la tetera, Mundo sí, Monárquico, justamente, ¿no es cierto? Eso ya fue hace un tiempo. Así que muchísimas gracias por esta invitación y sobre todo para hablar de esta dinastía que a mí es una de mis favoritas. Le tengo mucho cariño, en particular por la historia que la une con el Imperio Austrohúngaro, que ya lo vamos ahí a tocar, me imagino, en algún momento. Las conexiones que esta dinastía tiene con, como tú bien decías, con América Latina, que es algo bastante interesante y algo que no todos conocen. Así que muchas gracias por esta invitación para conversar. Los Habsburgos son una dinastía, una familia, finalmente. Yo a mis alumnos a veces en clases yo digo la palabra dinastía y no saben muy bien lo que es una dinastía. Así que si alguien está escuchando y no sabe lo que es una dinastía es un grupo familiar, ¿cierto? Asociado al gobierno de algún lugar, generalmente, ¿verdad? La dinastía en Inglaterra, Reino Unido hoy día son los Windsor, la dinastía en España son los Borbón, y los Habsburgo son una gran dinastía, cuyos descendientes todavía existen, ¿cierto? Y que tuvieron bajo su poder, bajo su poder, los destinos de Europa durante casi un milenio, alrededor de 800 años, ¿verdad? Los Habsburgo estuvieron dominando el corazón de Europa y los destinos del mundo. En algún momento el dominio de los Habsburgo alcanzó Filipinas, América, ¿cierto? Europa. Y finalmente ese destino se apagó, o ese gobierno se apagó con la Primera Guerra Mundial. Ahí dejan de ejercer este gran poder que habían tenido o que tuvieron en la historia. Es bastante fascinante, es una dinastía que surge en Suiza. Uno pensaría, aparecen en Austria, aparecen en Alemania, porque se le asocia, ¿no es cierto?, a los Habsburgos, se les asocia con el Imperio Austriaco, que luego va a ser el Imperio Austrohúngaro, o bien se les asocia con el Sacro Imperio Romano Germánico, que estaba más o menos en lo que hoy día sería Alemania. Pero la realidad es que los Habsburgo surgen de un condado, de un castillo particularmente, que está en Suiza. De ahí aparece esta familia que a lo largo de los siglos va a ir adquiriendo cada vez más poder hasta convertirse en sacro emperadores o en Kaiser, ¿no es cierto? El título Kaiser, que es el título alemán, que no quiere decir otra cosa que César. Ahí tenemos estas herencias simbólicas que vienen desde el Imperio Romano y donde Europa siempre está intentando conectar con este pasado Imperio Romano. Y por eso la palabra alemana para decir emperador es Kaiser, Caesar, César. Así como en Rusia la palabra zar, ¿cierto? Zar también viene de César. Son estos dos imperios que están intentando legitimar sus pretensiones a través de este título y de otras estrategias, y de asociarse con el pasado imperial europeo romano. Ese es el origen de los Habsburgo. Sí, bueno, ya nos has dado un gran y amplio resumen sobre quiénes son los Habsburgo y cómo es que surgen. Me impresiona, desconocía este dato de lo que era Kaiser y Zar. Ahora ya me resolviste esa duda que tenía, porque bueno, yo siempre pensé que era alusivo nada más a como que pues
Bueno, sí, tenía una vaga idea de que era como que emperador o rey o algo por el estilo, pero pues ahora ya, ya tengo una mejor visión de lo que significan esas dos palabras. Y precisamente justo en estas regiones germanas, que es más que nada en las regiones en las que tuvieron presencia los Habsburgo, pues se desarrolla esta familia y va creciendo poco a poco hasta ser, yo diría que una de las familias más influyentes de toda Europa, porque pasaron de ser, me parece que un pequeño ducado, principado, algo por el estilo, a ser pues los más poderosos del mundo, ¿no? Incluso reyes de España, al mismo tiempo que emperadores del Sacro Imperio Romano. En su momento, pues claro, no tenemos a Maximiliano de México, y también reyes y otros títulos nobles alrededor del mundo. Y me parece impresionante cómo es que, o si uno ve un escudo de los Habsburgo, puede ver un montón de diferentes, pues pequeños escudos. Supongo que tendrá que ver con las familias o las otras cosas con las que emparentaron los Habsburgo, porque bueno, sabemos que es como que esta águila y atrás un escudo y hay un montón de escuditos, y no sé, ya nos dirás tú si son pues las diferentes familias que han estado de alguna manera con los Habsburgo. ¿Qué significan estos escudos? ¿Tienes alguna idea de qué significan estos escudos que tiene este gran escudo de la familia Habsburgo? Excelente pregunta. A propósito, mencionaste que los Habsburgo fueron reyes de España. Es un gran dato que se me olvidó mencionar, o que lo mencioné un poco tangencialmente, en el sentido de que los Habsburgo dominaron Filipinas justamente porque fueron reyes de España, ¿cierto? Y dominaron América porque fueron reyes de España, como tú muy bien decías, al mismo tiempo siendo sacro emperadores, bueno, con Carlos V, primero Carlos V, pero luego de Carlos V el título imperial queda en Alemania, ¿cierto? Que se va con el hermano de Carlos V, con Fernando, y el hijo de Carlos V, Felipe II, va a quedar con las posesiones españolas, americanas y en Países Bajos. Y ahí tenemos entonces, aparecen las dos ramas de los Habsburgo. La rama española, conocida tradicionalmente como los Austria, ¿no es cierto? En España generalmente no se habla de Felipe II de Habsburgo, sino que se habla de Felipe II de Austria, la casa de Austria, porque bueno, se les asociaba que venían de Austria. Y por el otro lado, la otra rama va a quedar en el Sacro Imperio, que es la rama germánica, que es la que se va a extender hasta 1918, ¿cierto? La rama española se va a extinguir con la muerte de Carlos II en el año 1700, y se va a generar toda la guerra de sucesión española, en la que finalmente triunfan los Borbón, y por eso hoy día hay un Borbón en el trono español, pero que de todas maneras están conectados con los Habsburgo, porque los Borbón legitiman su reclamo al trono justamente porque descendían de una hija de Felipe IV de Habsburgo, de Austria, de España. Así que muy buen ese dato, porque claramente los Habsburgo dominaron prácticamente toda Europa en algún momento, o toda Europa central. En relación a los escudos, excelente pregunta, porque tiene relación incluso con lo que comentábamos del Kaiser y del zar. Si tú te fijas, en el escudo de los Habsburgo está el águila bicéfala. El águila bicéfala es un águila con dos cabezas, bicéfala, ¿verdad? Y si nosotros miramos el escudo de Rusia actual, es cosa de ver ahí algún escudo de Vladimir Putin, donde aparece en su podio, y en el podio tiene el escudo, y también podemos ver la bandera de Rusia, y también hay un águila bicéfala. El águila bicéfala era el símbolo del imperio ruso y del Sacro Imperio, luego del Imperio Austriaco. ¿Y por qué? ¿Por qué esa similitud y qué relación puede tener también con el título de zar o de Kaiser? Porque de nuevo es una reclamación de algún modo, es una conexión que hacen estos imperios con el pasado imperial romano, ¿no? Así como el título Kaiser o zar se asocia con el título de César, el águila bicéfala es un emblema que se ocupaba en el Imperio Bizantino. En el Imperio Bizantino hay una dinastía, el Imperio Bizantino,
Constantinopla, ¿no es cierto?, o el Imperio Romano de Oriente, como se le conoce, una de las dinastías fueron los paleólogos, ¿no? Y el emblema de esta dinastía era justamente una águila bicéfala, ¿no? La gente que nos está escuchando puede meterse a Google y buscar paleólogo, escudo, y va a aparecer un escudo rojo, una bandera roja con una águila bicéfala en dorado. Y ese es el emblema que luego, cuando la sobrina del último emperador bizantino, Sofía, la sobrina de Constantino, case con el gran duque de Moscú, con Iván III, ese emblema se va a ir a Rusia, el águila bicéfala, así como también el título de zar de César. Y por el otro lado, por el lado occidental, el Sacro Imperio Romano Germánico, para legitimar su reclamación imperial, también va a recurrir a estas estrategias. Entonces, el nombre de Kaiser, como César, va a intentar también traer a una princesa bizantina que se va a conseguir en algún momento. La princesa Teófano se va a casar ahí con un emperador del Sacro Imperio para legitimar la reclamación imperial, ¿no es cierto? Y el águila bicéfala va a llegar entonces también como un símbolo de legitimidad imperial. Y recordemos que incluso en el Imperio Romano de Occidente, el que cae en el año 476, el águila también era un gran emblema. El emblema de las legiones romanas era el águila, con una cabeza en ese entonces, pero era el emblema. Luego, en el Imperio Bizantino, el águila tiene dos cabezas. Claro. Claro, en el Imperio Bizantino tiene dos cabezas y hay distintas explicaciones, pero generalmente se alude que una cabeza mira al oriente y la otra al occidente. Entonces, el pasado imperial romano de Roma, de la ciudad Roma, que cae, ¿no es cierto?, cuando termina la Edad Antigua y comienza la Edad Media. Y el otro que mira el futuro a Bizancio, que es la que continúa 1000 años más con el legado romano en Constantinopla, ¿verdad?, hasta la caída en el año 1453, cuando los otomanos toman la ciudad el 29 de mayo de ese año. Ese es el águila, ese es el símbolo del águila bicéfala, y por eso es tan importante y tan trascendental en la historia europea. Claro, porque yo creo que justo el nacimiento de muchas de las actuales naciones de Europa descienden justamente de el Imperio Romano de Occidente y de Oriente, pero al final la herencia cultural que dejaron los romanos, generalizando, pues se queda mucho en Europa. Y bueno, incluso estos símbolos que pues uno puede pensar que son simples dibujos que se les puede ocurrir a alguien, pues una vez que analiza la historia de cómo es que surgen, pues vemos que tienen mucho de dónde investigarse y de dónde se puede encontrar los vestigios de la humanidad. Creo que, no sé, eso para mí por lo menos representa esta águila bicéfala, porque al final es tan simbólico que hoy en día, pues como bien mencionas, ¿no?, se sigue usando por gobiernos del mundo, en este caso el de Rusia. Y bueno, creo que además, no solo el escudo, sino que muchas cosas más dejó de herencia el Sacro Imperio Romano Germánico y bueno, los Habsburgo, bueno, etcétera, etcétera. Ahora bien, sí, dime. Perdón. Tenemos el águila bicéfala, claro. En Austria no continúa, pero sí hay un águila de una cabeza que uno encuentra en el escudo de Austria hoy día. Le quitaron una cabeza y ya no está coronada como estaba en tiempos imperiales. Pero si nos vamos a Austria, si nos vamos a Rusia, ahí el águila bicéfala fue restituida después de la caída de la Unión Soviética, y el águila bicéfala está en todo su esplendor, con 3 coronas, ¿no es cierto?, muy imperial, con orbe y con cetro. En Austria se perdió eso, quedó el animal con una cabeza, pero se perdió el resto. Pero hay otros países donde el águila aún persiste, y a veces con 2 cabezas. Por ejemplo, en Montenegro o en Albania, el águila bicéfala también aparece ahí como un resabio de este pasado, ¿verdad? Porque Austria, ¿no es cierto?, dominó parte de los Balcanes,
sobre todo en el último periodo del Imperio Austrohúngaro, y Rusia, por otra parte, ejerció influencia también sobre la zona, particularmente en Serbia, y eso ya es parte de ese conflicto que antecede el inicio de la Primera Guerra Mundial. Claro, o sea, bueno, estos en su momento que eran reinos y que hoy en día, bueno, siguen existiendo estos países justamente en las costas del Adriático. Claro, me parece impresionante que incluso países que uno puede pensar que no tienen luego mucho que ver con Austria, hoy en día pues siguen conservando gran parte de lo que dejaron todos los emperadores del Imperio Austrohúngaro, del Imperio de Austria y Hungría. Y bien, ahora justamente surge una duda que, bueno, luego es muy común. ¿Por qué el emperador del Imperio Austrohúngaro es justamente el emperador de el Imperio Austrohúngaro? Vaya, lo que me refiero es por qué se ejerce una monarquía dual. Porque es, por ejemplo, si uno ve la bandera del Imperio Austrohúngaro, ve que está tanto el escudo de Austria como el de Hungría. Es un emperador para los dos, es un emperador por cada país. ¿Cómo es que un Habsburgo, en este caso Francisco José, por poner un ejemplo, que fue el que estuvo en su mayoría en la Primera Guerra Mundial, cómo es que se pudo ser o existió esta monarquía dual en Austria y Hungría? Muy buena pregunta. Una pregunta que requiere bastante contexto también, porque uno podría preguntarse por qué, que es una pregunta que a veces me hacen a mí, ¿por qué el gobernante de Austria-Hungría era rey? ¿Cierto? ¿Por qué el rey de Francia no era emperador? ¿O por qué no el rey de España es emperador? ¿O por qué no el rey de Inglaterra es emperador? Y es justamente porque en Austria y en Rusia está esta reclamación imperial, esta conexión histórica que hacen con el Imperio Romano, básicamente, con la dignidad imperial. Entonces, claro, ¿por qué Austria-Hungría existe? ¿Por qué se llama Imperio Austrohúngaro o Austria-Hungría? Para llegar a eso, hay que ir un poco hacia atrás. Primero entender que los Habsburgo fueron emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. El Sacro Imperio Romano Germánico, el imperio que gobernaba el corazón de Europa, como yo dije hace un rato, lo que hoy día sería Alemania y otros territorios, dependiendo de la época, con mayor o menor extensión, a veces alcanzando Italia, ¿verdad? Incluyendo Austria, lo que hoy día sería República Checa o la antigua Checoslovaquia o el Reino de Bohemia. Y ese Sacro Imperio era una monarquía electiva. Había unos príncipes electores que elegían a quién sería el futuro emperador. Y desde el siglo XV en adelante, los príncipes electores comenzaron a elegir a un Habsburgo, a alguien de la casa Habsburgo. Y desde el siglo XV hasta el siglo XIX, hasta el siglo XX, perdón, los Habsburgo van a tener el título imperial, de manera ininterrumpida durante el Sacro Imperio, porque van a ser elegidos como emperadores, hasta que luego esto ya va a ser una tradición que se va a consolidar y se va a transformar prácticamente en un sistema hereditario, ¿no? Y cuando Napoleón disuelve el Sacro Imperio Romano en el siglo XIX, Napoleón disuelve el imperio. Antes de que lo haga, el último emperador del Sacro Imperio, que era Francisco II de Habsburgo, él va a mirar hacia Austria. Austria era un archiducado, era parte del Sacro Imperio, pero era un archiducado, e históricamente desde el siglo XIII, XIV, era una posesión personal de los Habsburgo. Por eso la historia de Austria está tan entrelazada con la historia de los Habsburgo, porque ellos eran archiduques de Austria, ¿cierto? Y por eso los Habsburgo tienen este título, el archiduque que asesinan cuando comienza la Primera Guerra Mundial. El título archiduque es un título asociado tradicionalmente a los Habsburgo. Ellos eran archiduques de Austria. Entonces, antes de que Napoleón disuelva el Sacro Imperio,
Francisco II, no Francisco José, Francisco II, va a darle lo que se llama dignidad imperial al archiducado. Lo va a elevar, va a dejar de ser un archiducado y lo va a transformar en un imperio. Y se va a dar un caso muy interesante, aprovecho aquí de comentarlo. Francisco II se va a convertir en un doble emperador por 2 años. Esto ocurre en 1804 y en 1806 se disuelve el Sacro Imperio. Por 2 años, Francisco II va a ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y a la vez emperador de Austria. Y es la única persona en la historia que tiene doble título imperial. Entonces es un caso ahí interesante de analizar. Van a pasar 2 años y Napoleón va a disolver, va a invadirlo, ¿no es cierto? Se transforma en un estado satélite del imperio napoleónico y el Sacro Imperio va a disolverse, va a desaparecer después de que haya sido fundado por Carlomagno, según algunos historiadores, en el siglo IX, y va a quedar solo el imperio austriaco. Entonces por eso los emperadores de Austria son emperadores, son Kaisers, ¿no? Y luego, a mediados del siglo XIX, esto se va a transformar en una monarquía dual. Y va a aparecer el imperio austrohúngaro, que eso ya es otro proceso, un poco también lo vamos a comentar. Pero por eso el título imperial se va arrastrando, se va moviendo del Sacro Imperio al imperio austriaco y luego al imperio austrohúngaro. Y el imperio austrohúngaro va a surgir básicamente en 1867, cuando el emperador Francisco José, como tú muy bien decías antes, ayudado también por Sisi, la emperatriz consorte, la famosa Sisi de Austria, que hace ahí un lobby político a favor de los húngaros, le van a conceder autonomía a Hungría dentro del imperio. No significa que ellos conquistaron Hungría en ese momento. Hungría hace muchos siglos que era parte del dominio de los Habsburgo, solo que era parte del imperio austriaco o de las posesiones de los Habsburgo, ¿no? Sin mayor autonomía, eran un lugar más dentro de este imperio. Pero en 1867 se produce este compromiso austrohúngaro donde se le va a dar independencia interna política a los húngaros. Entonces el imperio internamente se divide en 2, podríamos decir. El lado austriaco, germano, imperial, y el otro lado que es el del reino apostólico de Hungría, que de alguna forma reconocía toda la tradición histórica de los húngaros, su idioma, el húngaro o el magiar, la tradición histórica de la corona de San Esteban, el fundador tradicional de Hungría en el año 1000. ¿Qué más? El territorio, ¿no es cierto?, que comprende el territorio magiar, donde habitan los húngaros, las instituciones históricas que puedan tener un parlamento propio, puedan legislar asuntos internos, un pasaporte propio, y otro tipo de ministerios, ¿no es cierto?, y obviamente algunas instituciones que van a ser transversales a ambos lados del imperio austrohúngaro, y por eso el imperio pasa a llamarse imperio austrohúngaro o Austria-Hungría, y Francisco José se transforma en un emperador y rey apostólico, ¿cierto? Y esto realza que finalmente el lazo que une a este imperio es el emperador, la unión personal, que se llama el concepto de la unión personal, que incluso es un concepto que ya era antiguo, ¿cierto? La unión personal significaba que un monarca, una persona, el monarca Habsburgo de turno, reunía en sí la corona del Sacro Imperio, los territorios del archiducado, la corona de Hungría. Eso ya era conocido bastantes siglos antes, ¿no? Pero ahora se hace muy importante políticamente cuando se le da esta autonomía interna a Hungría. Y esto va a generar también otros problemas que los podríamos comentar también, porque obviamente hay minorías dentro del imperio, como los croatas o los checos, que también van a querer cierto tipo de reconocimiento como habían tenido los húngaros, ¿cierto? Y van a haber proyectos
que no van a prosperar, pero hay proyectos muy claros para que la monarquía dual se transforme en una monarquía trial en algún momento. Pero los húngaros siempre se van a oponer a eso, y bueno, ahí se van a generar algunos desequilibrios políticos que para algunos historiadores significa la decadencia y la caída del imperio después con la guerra. Perdón por esta respuesta tan larga. Claro, sí, no te preocupes, no, está perfecto. Justamente, ¿no? Traes a la mesa justo el tema que yo creo que es que existió también mucho nacionalismo en el imperio austrohúngaro por parte de estos otros reinos, el reino de Bohemia, Moravia me parece que se llama, otro, el reino de Hungría, y al final justo creo que parte de que se rompiera y se cayera a pedazos el imperio fueron los nacionalismos, porque pues si bien querían autonomía, muchos incluso ya querían una misma independencia, claro, ya entrada más la Primera Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Y justamente una vez que cae el imperio austrohúngaro durante al final de la Primera Guerra Mundial, ¿cómo es que los descendientes de Francisco José llegan a regarse, por decirlo de alguna manera muy vaga, por el mundo? Claro, recordemos que Francisco José tiene descendencia por parte de sus hermanos, porque iba a ser incluso su sobrino el que iba a gobernar después de él, que fue, bueno, el archiduque que asesinaron, por el que empezó la Primera Guerra Mundial, bueno, el pretexto de la Primera Guerra Mundial, y al final es Otto I, me parece, el que queda en la corona cuando muere Francisco José, que incluso lo beatificaron, si no me equivoco, a Otto, por justo velar por la paz y buscar, claro, que acabara la guerra lo más pronto posible. Carlos. Y bueno, por ahí surge el momento en el que se... ok. Justo. Bueno, surgen estas descendientes, y por lo que yo había leído y entendido buscando justo la información, pues fue que los hijos del último emperador, digamos, del imperio, renunciaron a sus títulos, o bueno, no buscaron reclamarlos después, y bueno, claro, llegó la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, y que bueno, varios de sus hijos se repartieron, e incluso llegaron, me parece que un Félix de Habsburgo, perdón, llegó a México, donde tuvo un hijo que hoy en día es de nombre Carlos Felipe de Habsburgo-Lorena, claro, que es descendiente, claro, sobrino tataranieto de Maximiliano I de México. Y me gustaría preguntarte, ¿existen descendientes de esta familia en otras partes de América Latina? En este caso, resides tú en Chile. Algo me habías comentado que habían visitado o algo así hace un tiempo los Habsburgo. ¿Qué nos podrías decir sobre, aunque sea algo breve, sobre esta cuestión de los Habsburgo en otras partes? Sí, feliz de comentar esto. Claro, Francisco José de Austria-Hungría, él tuvo 3 hijas y un hijo, Rodolfo, que era su heredero, pero Rodolfo se suicida. Está todo este misterio en el cual él se ve envuelto. La versión oficial es que es un suicidio. Hay otras teorías conspirativas que dicen que fue un asesinato político. Entonces Francisco José no tiene heredero directo masculino, y por eso el trono pasa a su sobrino. En principio va a pasar a su sobrino, que era el archiduque Francisco Fernando, que es aquel que asesinan el 28 de junio de 1914. Y luego, entonces, el trono termina, cuando ya Francisco José muere, el trono termina pasando al sobrino nieto de Francisco José, que es Carlos. Carlos I de Austria, cuarto de Hungría, que se va a transformar en el último emperador de Austria. Y que, como tú muy bien decías, de ahí descienden hoy día las ramas principales de los Habsburgo, que están repartidas por Europa o por América Latina. También comentaste de Maximiliano de México, ¿no es cierto? Maximiliano era hermano de Francisco José,
y durante el siglo XIX, en la década de 1860, México le ofrece el trono a Maximiliano. Hay hartas facciones en Europa que le aconsejan que no viaje, que puede ser una mala idea, pero Maximiliano viaja de todas maneras, y creo que entre 1864 y 1867 es emperador de México, hasta que termina cayendo el segundo imperio mexicano, y es fusilado, ¿cierto? Entonces, pero volviendo a Carlos, que es el sobrino nieto de Francisco José y sobrino nieto de Maximiliano también, él va a ser el último emperador de Austria, y él cuando termina la Primera Guerra Mundial, en noviembre de 1818, él no va a abdicar al trono. Él lo que hace es renunciar a participar en el gobierno. Entonces él dice: la situación está tan convulsa dentro del imperio, hay lugares que se están independizando, ¿no es cierto? Este imperio multiétnico está colapsando de alguna manera, pero él dice, de alguna manera se sienta un poco hacia atrás, esperando a ver qué sucede, cómo evoluciona el panorama, pero todo esto evoluciona muy rápidamente. Entonces él dice: bueno, yo voy a renunciar a mi participación en el gobierno y esperaré a ver qué surge de esto para retomar quizás mis funciones como algún emperador constitucional. Puede haber estado pensándole en su cabeza. Y lo que pasa rápidamente es que en Austria los socialistas proclaman la república. Todo va a estar pacífico, ¿no? El desmembramiento del imperio austrohúngaro en cierto sentido se realizó de forma bastante pacífica, no como en Rusia, como lo que ocurrió en Rusia, ¿verdad? Pero sí hubo mucha presión de Estados Unidos, ¿no? Sí, a veces se le echa mucho la culpa a los nacionalismos, que sí fueron un factor importante, pero la verdad es que Estados Unidos ahí ejerció mucha presión para el desmembramiento del imperio austrohúngaro, por ciertos intereses que tenía en la zona y por promesas que le había hecho, por ejemplo, a Italia, para que Italia apoyara a Estados Unidos en la guerra. Ellos le ofrecieron todo lo que la zona marítima que tenía el imperio austrohúngaro, que era étnicamente italiana, se la ofrecen a Italia. Entonces hay ciertas cosas, ¿verdad?, que también promueven la caída. Y cuando Carlos muere, sus hijos, ahora tengo la duda si fueron 8 o 10 hijos, creo que son 8 hijos los que tiene Carlos. Estos hijos van a tener descendencia. Sí, 8, me parece que son 8. 8, y una descendencia bastante numerosa. Como tú bien decías, hay uno de estos descendientes que va a llegar a México. Yo ahí desconozco un poco la historia, pero sí sé que había escuchado Carlos Felipe, creo que era, o Félix, ¿no? Que al parecer es bastante reconocido. Carlos Felipe. Carlos Felipe, bastante reconocido por... Bueno, el actual es Carlos Felipe, sí. Claro, reconocido por los círculos monarquistas que aún persisten en México. Y en el caso chileno, también tenemos Habsburgos. Acá en Chile, si bien no es tan conocido, pero es medianamente conocido. Tuvimos un embajador chileno ante la Santa Sede, en el Vaticano, Héctor Riesle, y él, estando allá en Europa, conoció a la archiduquesa Alexandra de Habsburgo. La archiduquesa Alexandra de Habsburgo es nieta del último emperador de Austria. Se casó con este embajador chileno, con Héctor Riesle, y vivieron en Chile muchos años. Tienen 3 o 4 hijos. Y generalmente las páginas sociales, ¿verdad?, en las revistas aquí circulan en Chile. Hace un tiempo atrás, ya no tanto porque ellos regresaron a Europa, pero hace un tiempo atrás, unos 10 años atrás, 15 años atrás, aparecían bastante en las páginas sociales organizando galas benéficas, encuentros, sobre todo los encuentros de la Orden de Malta. Eran organizados por la archiduquesa Alexandra de Habsburgo. Y estos tres hijos que tuvieron son chilenos. Son de apellido Riesle de Habsburgo-Lorena. Hay uno que se llama Felipe Riesle de Habsburgo-Lorena.
que es piloto comercial hoy día de la aerolínea LATAM, entiendo, pero es chileno, pero sus padres ya residen en Europa y a veces vienen acá. Y los que viven acá, Felipe por ejemplo, sus hermanas, viajan a veces a Europa a los eventos de la familia. Hay parte de la familia que todavía tiene... están emparentados con el lado de Bélgica, ¿cierto? Hace un poco atrás hubo un matrimonio ahí de una rama Habsburgo que terminó en Bélgica. Y viajan constantemente para allá, a los eventos familiares finalmente. A los funerales, a los bautizos, a los matrimonios. Entonces es una familia muy grande que se reúne periódicamente y a pesar de que no están gobernando, ¿verdad? Mantienen vínculos. Sí, claro, la extensión de, bueno, la repartición, digamos, de los descendientes del último emperador de Austria por el mundo, pues creo que es evidente, ¿no? Hoy en día los Habsburgo, si bien ya no gobiernan en ningún trono, siguen siendo, creo yo, o hasta donde sé, pues una familia, pues que tiene, pues de alguna manera fuerza, incluso el que en teoría debería ser hoy el emperador, por decirlo de esta manera, de Austria, fue un eurodiputado, y al final, claro, cuando se van los hijos del emperador alrededor del mundo, pues a México llega, precisamente ya encontré el dato, llega el señor Félix de Habsburgo-Lorena, que se casa con Ana Eugenia de Arenberg. Él era hermano de Otón de Habsburgo-Lorena, que fue el primer hijo de Carlos de Austria, bueno, Carlos I. También estaban sus hermanos Roberto, y bueno, de alguna manera estarán los principales, digamos, hijos que tienen que ver en este momento, ¿no? Félix de Habsburgo se casa con Ana Eugenia de Arenberg y tienen en México a Carlos Felipe de Habsburgo-Lorena, que nació en 1954 y que hoy en día pues es reivindicado por muchos monarquistas, incluyéndome a mí, como en teoría el que debería ser el heredero legítimo de México, exacto. Y él se casó en su momento con la que fue su esposa, de nombre Martina Donat, con quien tuvo a Julián Lorenzo de Habsburgo-Lorena, que es, digamos, el príncipe, por decirlo de alguna manera, imperial de México. Y una cosa que me gustaría preguntar aquí es la siguiente. Mucho se habló de justamente las abdicaciones y renuncias al trono de estos personajes. Yo entiendo, o por lo que encontré de información, pues fue que Otón, al igual que Roberto de Austria, renunciaron y firmaron para ellos y sus descendientes a futuro los derechos de la corona, por decirlo de esta manera, pero que Félix, el que llegó a México, no lo hizo, o por lo menos no hay veracidad de que sí lo haya firmado. Y existe como que esta intriga de si sus hermanos Otón y Roberto sí firmaron la abdicación, Félix al no hacerlo podría ser un legítimo reclamador, bueno, sus descendientes, que en este caso son Carlos Felipe, un legítimo reclamante de la corona de Austria. ¿O tú consideras que los descendientes de Otto, el primer hijo, que hoy en día es Carlos de Habsburgo, junto con su hijo Francisco Zvonimir, creo que se pronuncia así, ellos deberían de ser o no? ¿Qué nos podrías decir? Es una buena pregunta. Ahí no entramos en una suerte de Juego de Tronos familiar. Claro, Otto de Habsburgo-Lorena fue el primogénito del último emperador, de Carlos. Y él tiene un hijo que le pone Carlos, ¿no es cierto? Que hoy día es el jefe. De hecho, internacionalmente él es reconocido como el jefe de la casa imperial. Y él a su vez tiene un primogénito que nace en 1997, que es
Fernando, ¿no es cierto? Ferdinand von Habsburg, que es este piloto de automóviles hoy día, y que de hecho estuvo acá en Chile hace unos meses atrás, el año pasado visitó aquí Chile, pero él se dedica a las carreras de autos, no tiene muchos intereses por el pasado imperial de la familia. Y claro, como tú bien decías, Otto renunció para poder regresar a Austria. Él tuvo que renunciar a sus pretensiones al trono. Y cuando el imperio cae, la constitución austriaca le prohíbe el regreso a los Habsburgo. E incluso hasta el día de hoy, la constitución austriaca le prohíbe a los Habsburgo presentarse a algún cargo político, algún cargo de representación política. Ellos no pueden presentarse. Para que sean elegidos democráticamente, no pueden. La constitución se los impide, y eso es algo que también ha sido bastante cuestionado hoy día, ¿cierto? Esta discriminación que existe hacia la familia Habsburgo. Y claro, como tú bien decías, yo no me manejo muy bien ahí con los términos exactos o las personas exactas, pero sí había escuchado esta historia de que como Otto hace esta renuncia para poder recuperar de algún modo la ciudadanía austriaca, y probablemente así también lo hizo algún otro hermano de él, hay quienes dicen que el pretendiente mexicano sería hoy día el legítimo heredero a la corona imperial austriaca, porque él no habría hecho esta renuncia, ¿no es cierto? A mí me parece... quizá aquí sacando un poco mi lado jurídico, estas renuncias igual se dan en una situación bastante forzosa, ¿no es cierto? Estas renuncias a las pretensiones monárquicas, Otto lo hacen, claro, libremente, pero libremente porque le están negando algo que es inherente al ser humano, según cualquier carta de derecho internacional hoy día, que es la nacionalidad. Todos tenemos derecho a una nacionalidad. Entonces, claro, una suerte es bastante forzoso. Sí, yo sigo reconociendo como la línea legítima a la de Otto, ¿no es cierto? Y su descendencia. Ahora, si alguno de ellos formalmente dijera que no tiene ningún tipo de pretensión, ni siquiera de seguir siendo jefes de la casa imperial, podríamos ver quién continúa. Pero hoy día los que son los jefes de la casa imperial sigue siendo la línea de Otto, en ese sentido. Es mi punto de vista. Claro, bueno, es muy interesante esto que mencionas. Aquí me surge una duda. En caso de que esta línea renunciara, la de Carlos, que es el actual jefe de la casa imperial de los Habsburgo, ¿quién lo sucedería? Si él dijera un día, ya no quiero ser el jefe, ya me cansé, ya me voy, ¿quién sería el siguiente? Porque bueno, entiendo que su primo, el hijo de su tío Roberto, hermano de su padre Otón, se casó con Astrid de Bélgica, y que al final son, ahora son parte de la familia real de Bélgica. Bueno, por ese lado eran parte de la familia real, y que justamente por eso no se podría reclamar un hipotético trono, ¿no? No sé. Por eso te pregunto, ¿quién sería en caso de renuncia el reclamante de la corona de los Habsburgo, o por lo menos el jefe de la casa imperial? Claro, o sea, siguiendo los derechos de sucesión sería Fernando, el piloto automovilista. Él es el llamado, ¿no es cierto? Hay que ver si quizás cuando ya físicamente no pueda seguir compitiendo, quizás va a tomar un rol más protagónico en lo que es la conducción de su familia, o en el rol que le corresponde a él como heredero, no lo sé. Pero en principio él debería ser el sucesor. Habrá que esperar quizás unos años. Y si él no quiere, quizás puede ser alguno de sus hermanos. Y si no, será alguno de los primos. Pero hay que ver ahí cómo evoluciona esto. Me estaba acordando del caso griego. El caso griego tiene alguna similitud porque cuando se abolió la monarquía en Grecia,
Constantino II y la reina Ana María tuvieron que partir, y sus hijos tuvieron que partir de Grecia, y les revocaron la nacionalidad. Y hasta el día de hoy, Constantino, que murió el año pasado, ¿no es cierto?, en enero, Constantino murió sin la nacionalidad griega, y sus hijos no tienen la nacionalidad griega, y lo que le exige hasta el día de hoy el gobierno de Grecia es que renuncien a su apellido de Grecia, porque hoy día Constantino y sus hijos son Constantino de Grecia, y en su momento les dijeron: si ustedes quieren la nacionalidad, claro, elijan el apellido que ustedes quieran, ¿verdad? Elijan cómo quieren llamarse, pero no pueden ser de Grecia. Y ellos dijeron: no, nosotros, Constantino decía: yo soy rey de Grecia, eso es lo que soy, lo que siempre he sido, ¿no es cierto? Es a lo que yo pertenezco, no voy, y nunca hizo esa renuncia, y finalmente les despojaron de la nacionalidad. Que son cosas bastante curiosas, claro, porque también es una señal de debilidad del gobierno, en el sentido de que le tienen tanto miedo a Constantino, o en el caso austriaco le tienen miedo y exacto, justo. Claro, y tanto respeto a este peso histórico de esta familia, que nos muestra el valor histórico, el valor dinástico, el valor cultural que tienen estas personas, incluso hoy día cuando no existe monarquía en estos lugares. Claro, ¿no? Y justo esto del apellido justo de los Grecia, ¿no? Yéndonos rápidamente un paréntesis a esta familia, que precisamente de alguna manera sería el nombre, el otro apellido, vaya, del rey Felipe VI de España, ¿no? Que es Felipe de Borbón y Grecia, porque su madre era es hermana o hija, exacto, de Constantino, es hermana Constantino no, II, de Pablo, ¿no? Es el actual, bueno, hija de Pablo, hermana de Constantino. Exacto. Tía de Pablo es. Sí. Ok, claro, nos resolviste esa duda, sí, claro. Su padre era el rey regresando, Pablo. Su padre era el rey Pablo I de Grecia. Su hermano era Constantino II. Por eso Sofía, la reina Sofía, es hija de rey, hermana de rey, madre de rey, nieta de rey, ¿verdad? No, y también va a ser bisabuela de... No, abuela de reina. Entonces, abuela. Creo que es una figura que es muy respetada en el mundo royal, si me lo permites. Sí, absolutamente. Y bueno, una pregunta que también me gustaría hacerte es: ¿cuáles son de las anécdotas pues más curiosas o interesantes que conoces o que nos puedas contar que han vivido algunos de los Habsburgo? Ya sea pues, una anécdota feliz, una triste, o algo que haya pues salido a la luz por cualquier razón, o que existe alguna, porque bueno, por ejemplo aquí déjame decirte que Carlos Felipe ha venido en diversas ocasiones, y bueno, lamentablemente, y así se tiene que decir, el gobierno actual lo ha acosado mucho, con varios senadores y diputados y otros miembros del gabinete, y tanto es así que él no ha regresado en muchos años o en mucho tiempo, por periodos muy largos, porque tiene miedo de lo que pueda hacer el gobierno. Entonces imagínate, ¿no? Yo creo que por lo menos esa es una anécdota un poco pues desalentadora para los Habsburgo. Pero ¿tú conoces alguna otra, pues no sé si más feliz o así, que nos puedas contar sobre cualquier Habsburgo, ya sea los que llegaron a estar en Chile o los que viven hoy en día en Europa? Mira, lo primero que se me vino a la cabeza fue que el año 2011 falleció Otto de Habsburgo, el primogénito del último emperador de Austria. El hijo de Carlos I, Otto, murió el año 2011. Él fue el último príncipe imperial, como tal, ¿cierto? Si uno ve, si las personas que nos están escuchando buscan en Google coronación Hungría 1916, que ese año se realizó la última coronación de los reyes de Hungría, que fue la coronación de Carlos como Carlos IV de Hungría. En las fotos van a ver a un niño pequeño junto a los emperadores, y ese niño pequeño es Otto, que tenía 4 años, creo, a la hora de la coronación. Otto falleció el año 2011,
y fue sepultado en Viena, en la cripta de los capuchinos, donde están enterrados gran parte de los emperadores Habsburgo. El funeral fue en la catedral de Viena, y fue bonito. Lo pueden buscar en YouTube también, porque fue enterrado con los honores imperiales. Vinieron representantes de la Iglesia Católica, autoridades de la Iglesia Católica de todos los lugares donde había gobernado el imperio. Viajaron para hacer la misa. Viajaron representantes también con atuendos típicos de los lugares, también para rendir honores al féretro de Otto. En la misa se entonó el himno imperial y fue cantado el himno imperial de Austria-Hungría, que es, si lo escuchan van a decir, pero este es el himno de Alemania, porque es la misma melodía, ¿verdad? Pero con la letra imperial, porque ese era el himno del Imperio Austrohúngaro. Después los alemanes agarraron la melodía, le cambiaron la letra y hoy día es conocido como el himno de Alemania, pero no, es el himno imperial de Austria, y es cantado en la misa. Y luego hacen toda la procesión por la ciudad hasta la cripta de los capuchinos y hacen todo el rito de entierro, que es bien interesante y tiene muchos siglos, donde se golpea 3 veces la puerta de la cripta, y adentro, al otro lado de la puerta, están esperando los monjes capuchinos y le hacen preguntas a la persona que golpea, y la persona que golpea responde en nombre del muerto. Y la primera vez golpea y adentro le dicen quién es, y la persona responde: soy Otto de Habsburgo-Lorena, príncipe imperial, y con toda la lista de los títulos, es eterna, una lista muy larga, y de adentro le dicen: no lo conozco. Vuelve a golpear la persona: ¿quién es? Entonces la segunda vez, en este caso con Otto, dicen: soy Otto de Habsburgo-Lorena, y los títulos políticos que él logró, los reconocimientos que él logró en vida. Tú lo mencionaste hace un rato, que fue eurodiputado, por ejemplo, allá en Europa. Y nuevamente los capuchinos dicen: no lo conozco. Y la vez golpean y le preguntan quién es, y responde: Otto, un simple pecador. Y ahí finalmente las puertas se abren y dejan entrar al féretro y se procede con el rito de entierro. Y ese es un rito centenario, realizaban los Habsburgo. Cada vez que se moría un emperador, llegaban ahí a las puertas, golpeaban 3 veces. En 1989, cuando se murió Zita de Austria, la última emperatriz, también se permitió este rito y fue enterrada con los mismos honores. Entonces fue bastante bonito, porque probablemente es la última vez que en Austria se vio, el año 2011, esta pompa imperial o estos recuerdos imperiales, porque no creo que cuando muera Carlos, ¿no es cierto?, el hijo de Otto, esto se realice. Eso fue bastante bonito de ver y lo pueden encontrar ahí en YouTube. Claro, no, es muy interesante desconocer esta anécdota, y es justo, creo que es muy importante este punto en el que se conservan esas tradiciones pues meramente monárquicas, porque pues eso son. Y no sé, yo supongo que a mucha gente le impresionó y le llamó pues hasta cierto punto la atención, y eso habla mucho, yo creo, que del sentimiento monárquico que existe no solo en Austria, ¿no? Porque pues ahí pusiste un ejemplo de una nación que hoy en día ya no es monárquica, pero que conserva, por lo menos todavía ahí sigue pues la familia imperial, ya que, o bueno, sigue viva la familia imperial, y que en muchos países existe todavía cierto sentimiento monárquico, pero no se ha logrado impulsar por pues intereses, más que nada, creo yo, políticos, porque pues no se logra. Por ejemplo, en Rumania está Margarita, me parece que es la custodia de la corona, que sería la reina en teoría, ¿no?, de Rumania. Y al final pues creo que siempre existe o ha existido en las naciones que alguna vez tuvieron una monarquía, pues este sentimiento de querer un rey o un emperador, ¿no? Claro. Y otra cosa que me gustaría preguntarte, ya para finalizar, porque tristemente se nos ha acabado el tiempo, te había hecho una pregunta sobre una cuestión que me parece que es desconocida. No sé si en Chile sea así, pero por lo menos cuando yo descubrí ese tema y te lo comenté, me habías contado que hasta habías escrito parte de ello en un libro, que es sobre
el reino de la Araucanía y la Patagonia. Esto ya un poco fuera del tema de los Habsburgo, pero me parece un tema sumamente interesante. ¿Qué nos podrías comentar sobre este tema que por lo menos cuando yo descubrí que eso existía me quedé impresionado por lo que pasó? Sí, bueno, esto da para que hagamos otro capítulo. Sí, aquí nos escapamos del mundo de los Habsburgo, pero podemos dejar esto, claro, como algo que podemos profundizar más adelante. Justamente hoy día yo me desperté y revisé mi correo electrónico y me llegó la confirmación de que el capítulo que escribí sobre esto se va a publicar. En inglés, eso sí, antes se iba a publicar en castellano, pero ahora se va a publicar en inglés. Así que cuando haya noticias más concretas también se las haré saber y también comentarlo. El reino de la Araucanía y la Patagonia es un caso bien curioso que se da en el siglo XIX, acá en la zona sur de Chile, en el territorio de la Araucanía, que es donde vive el pueblo mapuche, este pueblo indígena, quizás uno de el más reconocido de acá en la zona de Chile, conocido porque históricamente es aquel que se opuso a la presencia española y hizo la guerra contra los españoles y logró retener de algún modo la expansión de los españoles más hacia el sur. Y ya cuando Chile se había independizado, ¿cierto? Y Argentina también se había independizado, los araucanos que habían luchado a favor de la corona y que se oponían o veían un poco con recelo a las repúblicas liberales que estaban surgiendo, invitaron a un francés, ¿no es cierto?, a que se coronara como rey de la Araucanía y la Patagonia. O más que invitaron, la verdad es que este francés llegó con un proyecto. Este francés viaja, Aurélien Antoine de Tounens se llamaba. Aurélien Antoine viene a Chile, estaba varios años acá, y él viaja a la frontera del río Biobío, se encuentra con autoridades mapuches y les ofrece este proyecto de fundar una monarquía constitucional. Y los mapuches estaban justamente buscando algo similar, y logran entonces algo que viene muy bien con los se me fue la palabra ahora, pero con lo que ellos querían buscar, con el espíritu justamente de encontrar alguna manera de hacer resistencia a las repúblicas chilena y argentina que querían expandirse hacia el sur. Y los mapuches querían de algún modo recuperar la autonomía que habían gozado durante el Imperio Español. Entonces aceptan este proyecto del francés de fundar una monarquía constitucional, y esto también se da en un contexto en que el imperialismo francés está resurgiendo con Napoleón III. Napoleón III es el último monarca que tuvo Francia. También está ese mito de que la monarquía se acabó con la Revolución Francesa, eso es mentira. Durante el siglo XIX hubo varios monarcas en Francia y Napoleón III fue el último. Y Napoleón III estaba teniendo varios satélites alrededor del mundo. Napoleón III, por ejemplo, es aquel que va a apoyar a Maximiliano en México, ¿no? Y al mismo tiempo, Napoleón III habría tenido en México. Claro, habría tenido ciertos intereses Napoleón de apoyar la presencia de un satélite, algún estado satélite en el cono sur de América. Entonces, este reino de la Araucanía y la Patagonia se da en un contexto bien interesante, porque llega este francés que dice tener el apoyo de Napoleón. Napoleón nunca lo reconoce expresamente, pero el gobierno chileno muestra bastante preocupación en algún minuto e incluso instruye a los embajadores que están en Europa a echar abajo el proyecto de Aurélien. Y por otro lado tenemos este avance, este interés que tiene la República de Chile de penetrar en la zona de la Araucanía con militares, ¿no es cierto?, trayendo incluso migración alemana en el caso chileno. Toda esa zona hoy día es una zona con una tradición alemana muy fuerte, porque durante el siglo XIX se trajo a colonos alemanes para que dominaran la zona. Y finalmente ese reino desaparece, no tiene muy
breve vida, muy fugaz. A Aurélie Antoine lo van a capturar las autoridades chilenas, lo van a llevar a un manicomio, va a lograr salir y va a regresar a Francia. Y uno diría, ahí se acaba la historia. La verdad es que no. Aurélie va a regresar 3 veces más a Sudamérica intentando recuperar su corona, pero ya el tiempo transcurre, pasan más o menos 10 años, y en esos 10 años ocurren varias cosas. Chile y Argentina logran avanzar, ¿no es cierto? Las autoridades mapuches se dividen, mueren algunas que lo apoyaban, entonces la verdad es que se disuelve este proyecto, pero Aurélie siempre está reclamando su legitimidad a este trono que fundó, y luego hoy día hay descendientes, entre comillas, ¿ya?, de este trono, porque la verdad es que son, en algún momento, la familia de Tunén se queda sin descendencia, y hay personas vinculadas a este reino que empiezan a proclamarse reyes. Entonces se transforma en una suerte de monarquía electiva hasta el día de hoy. Y hay un consejo, ¿verdad? Y tiene una página web oficial y emiten saludos en francés y en mapudungún, que es el idioma del pueblo mapuche, todos los años. Y en Francia, en el pueblo donde nació Aurélie Antoine, hay un museo, hay una estatua, y se reúnen anualmente para conmemorar el reino de la Araucanía y la Patagonia. Entonces es un reino bien, una historia de un reino bien particular, bien curiosa, y que acá en Chile tiene una carga muy negativa, muy peyorativa. Siempre está esta idea de que era un loco francés, básicamente, que vino con esta idea de querer ser rey, y que lo agarraron las autoridades y lo internaron en un hospital psiquiátrico. Pero la verdad es que hay mucho más contexto histórico en esta historia, que permite explicar por qué sucedió todo esto. No, pues muchas gracias por contarnos esta interesantísima historia sobre el reino de la Araucanía y la Patagonia, porque yo estaba justamente leyendo pues información sobre Chile, sobre la fundación de la República, etcétera, etcétera, y me encontré que justamente en pleno siglo XIX se fundó este reino, y me quedé como que wow, no tenía ni la más remota idea de que eso existiera, ¿no? Y claro, se entiende que, bueno, es entendido que se pueda ver en Chile pues como que de una manera negativa este asunto, y que lo vean como un loco, porque pasa similar en México, ¿no? Con Maximiliano, lo mismo dicen que era un loco austriaco que nada más quería venir aquí a ser el emperador porque no podía en Hungría, etcétera, etcétera. Y bueno, no me queda más que agradecerte por estar aquí, por acompañarme, por contarnos todos estos datos súper interesantes sobre los Habsburgo, y claro, al final sobre esta casa real de dudosa procedencia, si lo podemos decir así, que hoy en día reclama el trono de la Araucanía y la Patagonia. Y bueno, no sé si gustas dejarnos, claro, tus redes sociales van a salir durante todo el episodio, pero ¿algún otro lugar en el que tú podamos encontrar? O si quieres también puedes decir cómo encontrarte en Instagram, o algún mensaje que quieras dejar para nuestros quienes nos escuchan, nos ven, etcétera, etcétera. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Siempre estoy muy feliz de venir aquí a conversar sobre monarquías, reinos, dinastías, pretensiones monárquicas, restauraciones monárquicas. Ojalá exista alguna este año o en los años que vienen. A mí me pueden encontrar en Instagram en elmonarquista, @elmonarquista. Ahí estamos constantemente subiendo información, discutiendo temas históricos y temas actuales de las monarquías que existen o que podrían volver a existir o que ya existieron. Ahí me pueden encontrar básicamente, y cuando se publique este capítulo que decía, o alguna otra publicación académica, también generalmente la hago saber por ese medio. Pero muchísimas gracias por este espacio y por la invitación.
No, pues de nuevo gracias a ti por venir. A nuestros seguidores, no se olviden de compartirlo, de dejar el like si han llegado hasta este punto del video. Compártanlo para que más gente se entere de estos datos interesantísimos. Y pues nada, no me queda más que volverte a agradecer, así que nos vemos en la próxima. Hasta luego.